Y vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque has sido fiel permitiéndonos avanzar en este libro que, Señor, para muchos es complicado, pero tú nos has permitido verte en cada página. Y el día de hoy, Señor, queremos pedir tu bendición para el pasaje que tenemos enfrente, para que podamos entenderlo, para que podamos escuchar de ti tu verdad y recibirla y vivir por ella, Señor. Tu palabra en Apocalipsis dice que hay bienaventuranza en aquel que lee, en los que escuchan y en aquellos que guardan las palabras que están escritas aquí, Señor. Ayúdanos a eso, a permanecer en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Recuerdas? Estamos en este periodo que se llama la Gran Tribulación. 7 años en los que Dios va a derramar su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. Y esta ira está siendo derramada en 3 series de juicios. La primera serie son los juicios que vienen con los sellos. ¿Lo recuerdas? Cada que el Cordero abre uno de los sellos, se desata un juicio en la tierra. La segunda serie de juicios son las trompetas. Hay 7 ángeles que se les dan 7 trompetas y cada que tocan una trompeta se desata un juicio en la tierra. Y por último están las copas, las series que vienen en las copas de la ira. Y estas copas igual las toman unos ángeles y las derraman en distintos lugares en la tierra. Y cuando estas copas son derramadas, suceden ciertos juicios aquí en la tierra. Y el capítulo 16 termina precisamente con la última copa derramada. La última copa de la ira de Dios se derrama y de hecho se escucha de la voz desde el templo una voz que dice, hecho está. ¿Te acuerdas? Y entonces hay un cambio geográfico, las islas desaparecen, los montes desaparecen, hay un cambio global en la geografía. En el aire, ¿te acuerdas? Incluso vimos cómo el día está medio raro, hay luz al atardecer, están sucediendo cosas muy raras. Y todo eso es preparación para el milenio, ¿lo recuerdas? Bueno, ya que la última copa fue derramada, ya que todo terminó en el capítulo 16, el capítulo 17 y el capítulo 18, digamos que no son narraciones de algo que sucede después. Digamos, cronológicamente hablando, después del 16 viene el 19. Si tú arrancas el 17 y el 18, te quedaría la línea cronológica muy sencilla. El 17 y el 18 simplemente lo que hacen es detallarnos ¿por qué cayó el juicio de Dios en la tierra? El juicio se ha juzgado, no sé si tú lo recuerdas, en el capítulo 16 se habla de, en versículo 10, el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, ¿te acuerdas de eso? Y se habla de este reino. El capítulo 17 y 18 nos van a describir cómo era este reino, que ahora, después de la última copa, ya no existe. Pero cómo era, por qué Dios tuvo que juzgar. Y digámoslo así, en estos 7 años de la Gran Tribulación, Satanás ha estado más libre que nunca. De hecho, la actividad demoníaca en el mundo ha sido totalmente digamos, poco común. Se desató una horda de demonios con forma de langostas, no sé si lo recuerdas. Luego 4 demonios que estaban atados a lo largo por el Éufrates fueron liberados. Han habido muchas cosas. Y todo esto, esta libertad, digamos, que se le da a Satanás y a sus huestes, tiene como punto final la última copa. Ya está listo el regreso de Cristo.
Pero capítulos 17 y 18, como te decía, nos van a explicar cómo era este sistema que había implantado Satanás con los que tenía en su mando, que son, ¿te acuerdas? La bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Antes de continuar, déjame recordarte que Satanás es un imitador. Nunca es creador de nada, es simplemente un imitador. Y así como tenemos una Trinidad divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre envió al Hijo, el Hijo, digamos que cumplió su labor, y el Espíritu Santo, dice la palabra, que tiene como única tarea llevar gloria al Hijo, y el Hijo glorifica al Padre. Así, Satanás tiene una trinidad perversa o diabólica o maligna, como lo quieras llamar, el que son Satanás, equivalente, entre comillas, equivalente, por favor, al Padre. También es llamado el dragón. Equivalente, otra vez, entre comillas, al Hijo sería el anticristo, o es llamado la bestia. ¿Te acuerdas? La bestia que surgió de la tierra. Y equivalente al Espíritu Santo está el falso profeta, porque el falso profeta es el que llevaba adoración al anticristo. No sé si lo recuerdas. Entonces tienes estas dos trinidades, una, digamos, genuina, divina, y otra perversa o diabólica. ¿Y por qué hago esto? Porque vamos a hablar un poco de esto en el capítulo 17. Y en el capítulo 17 vamos a ver distintos personajes y es bueno no mezclarlos. Así que si tú quieres, en la hoja donde estás tomando apuntes, ir poniendo los personajes y las características, te va a ayudar. Yo te voy a ir diciendo exactamente de quién hablamos para que no nos perdamos. Y pues comencemos. Capítulo 17, versículo 1 dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces aparece aquí el primer personaje. Y el primer personaje que aparece es la gran ramera. Y la palabra ramera realmente suena fuerte. Es una descripción casi agresiva, digamos. Es una descripción muy fuerte. Y evidentemente no es una mujer, no estamos hablando de una persona literal, sino es un símbolo de algo. Y ahorita vamos a ver exactamente de qué es este símbolo. Pero déjame aclararte que cuando se habla, en la palabra ramera, en el versículo 1, es la palabra porneia. Y se puede traducir también como fornicación. Entonces, más que la gran ramera se traduce así porque es como la forma más fácil de entenderlo, pero el significado literal sería la gran fornicadora. Sí, que es un poco más fuerte. Y en la Biblia, siempre que se habla de fornicación, en símbolos, se está hablando de idolatría. Y una y otra vez, Dios le habla a su pueblo, Israel, diciéndole: han fornicado con otros ídolos, ¿no? Y evidentemente es una cuestión simbólica. Han buscado otros dioses, se han apoyado en otros ídolos. Y aquí este primer personaje que aparece es la gran ramera. ¿Y quién es esta gran ramera? ¿Quién es esta gran fornicadora? O esta, digamos, idolatradora, por decirle algo así. El versículo 18 nos da una definición exacta. Bríncate al último versículo del capítulo 17. Dice: La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, la gran ramera, que es el primer personaje, la Biblia la identifica como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, ¿la gran ramera es una ciudad? Sí, pero no es solo una ciudad. Déjame ponértelo de esta manera. En la Biblia, podrías entender que la Biblia es siempre la historia de dos ciudades. Hay una novela de Charles Dickens que se llama precisamente Historia de dos ciudades.
Bueno, la Biblia es una historia de dos ciudades. Una, la ciudad de Dios, que es ¿cuál? Jerusalén, que simboliza la Jerusalén que vendrá. Es decir, no solamente cuando hablamos de Jerusalén nos referimos a la ciudad Jerusalén específica, sino al anhelo de todo creyente en la nueva Jerusalén. Y hay otra ciudad. ¿Cuál es la otra ciudad que aparece mencionada casi tantas veces como Jerusalén? Babilonia. Babilonia, que representa la ciudad del hombre, el anhelo del hombre. Y la gran ramera es Babilonia. Puede ser que el anticristo, durante el tiempo de la gran tribulación, haya reconstruido Babilonia literal y ahí haya hecho su capital global. Es probable, pero creo que no solo habla de una ciudad literal, sino de un sistema global. ¿A qué me refiero con un sistema global? Acompáñame a Génesis capítulo 11, por favor. Génesis capítulo 11 nos muestra un poco cómo es este sistema. Cuando la Biblia habla del mundo, no nos referimos al planeta Tierra, sino a este sistema humano en contra de Dios. Y en Génesis 11 tenemos, yo creo, las características fundamentales de lo que es Babilonia, lo que es el mundo. Fíjate, versículo 1 del capítulo 11 de Génesis. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, estamos, ojo, después del diluvio. Pasó el diluvio, Noé, su familia empezaron a tener hijos y un poco después viene este capítulo 11, que es la Torre de Babel, que ya conoces. Entonces dice, aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Qué es lo que hace toda esta gente? Encuentra una llanura y dice, pues aquí nos vamos a quedar. Y esa es la primera característica del sistema mundial de Babilonia. ¿Cuál? Rebelión. Dios había dejado claramente escrito en el capítulo 9 de Génesis, versículo 1, fructificad, multiplicaos y llenad toda la tierra. Esa era la orden de Dios. Fructificad, multiplicaos y llenad toda la tierra. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Deciden, no, pues ¿sabes qué? No vamos a llenar toda la tierra. Nos quedamos aquí. En una rebelión directa a una orden de Dios. Ese es el mundo. Versículo 3. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y esa es la segunda característica de Babilonia. En vez de piedra, ahora utilizan ladrillo. Y tú dices que está mal el cambio de materiales. No, pero simbólicamente está sucediendo algo muy importante. ¿Quién fabrica las piedras? Dios. Las piedras no hay una fábrica de piedras. Las piedras ahí están. ¿Quién fabrica el ladrillo? El hombre. Entonces, digamos que el hombre está diciendo, mi vida ahora la voy a edificar, no con lo que Dios hace, sino con lo que yo hago. Y empieza a apoyarse en su propia infraestructura, por decirlo así. ¿Y qué onda con lo de por qué usan asfalto en lugar de mezcla? El asfalto es una sustancia impermeable. Entonces, acaba de pasar el diluvio. Y de alguna manera están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer ahora las cosas con ladrillo y por si acaso vamos a hacerlas con asfalto. Por si Dios vuelve a hacer un diluvio, ahora no nos va a tomar desprevenidos. Y eso que Dios había prometido, no volver a mandar un diluvio. Entonces, este es el sistema global, este es Babilonia. Rebelión contra Dios, apoyarnos en nuestras obras y dudar de la voluntad de Dios. Versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una torre. No dice edifiquemos, edifiquémonos una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Entonces te das cuenta, ahora se trata de, ¿sabes qué?
vamos a hacer algo para nosotros. Ya estuvo bueno de vivir para Dios. Ahora vamos a hacer algo pensando en nosotros. Edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahora, esto de que llegue al cielo no era que estaban intentando literalmente llegar hasta las nubes. Realmente, esta frase, cuya cúspide llega al cielo, habla más bien de un intento de entender las estrellas. Este es el nacimiento de la, a ver si no me equivoco, astrología. Astrología, una es ciencia y la otra es charlatanería, ¿no? Astronomía estudian los científicos en la UNAM y eso es ciencia, ¿no? Estudian los planetas y cómo se ven. La astrología la estudias con Madame Sassou o con Walter Mercado y eso es totalmente Babilonia. Porque ahora ¿qué quiero? Encontrar mi destino en las estrellas. Y es esta cúspide, esta puerta al cielo. Pero no a la manera de Dios, sino a mi manera. Y dice, y hagámonos un nombre, ¿te das cuenta? Buscando una identidad propia, pero no en Dios, sino en nosotros, en lo que hacemos, en lo que creemos, en lo que podamos entender de la voluntad del cielo. Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra, por aquello de que Dios pueda llegar a hacer su voluntad. Esto es Babilonia. Y cuando hablamos del mundo o hablamos de Babilonia, hablamos de esto. Y esto pone en primer lugar a quién en el centro del universo, al hombre mismo. Y el hombre mismo en el centro se convierte en el Dios. Y al ser el hombre el Dios soberano, puede otorgar, digamos, divinidad a otros dioses. Entonces ahora, la naturaleza, yo le otorgo divinidad. Y hay la madre tierra, la madre naturaleza. Realmente es un acto egoísta del hombre. Y regrésate a Apocalipsis. Eso es Babilonia. El sistema de idolatría, el sistema global de rechazo a Dios, eso es Babilonia. Y esta Babilonia, versículo 1, dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, esta es Babilonia, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿A qué se refiere con que esto de que está sentada sobre muchas aguas? Yo creo que aquí las aguas hablan de las naciones del mundo. ¿Y en qué me baso para decir eso? Pues en que en el versículo 15 dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ves? Te dije, tienes que aprender a creer en mí. Entonces, primer personaje, la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Babilonia. No solo la ciudad, sino el sistema global, mundial, idólatra. ¿Y dónde está asentada este sistema? En muchedumbres, en pueblos, naciones y lenguas. ¿Sí estamos? Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este sistema global, esta gran ramera, esta Babilonia, que está en toda la tierra, ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues simbólicamente es esto. Todos los reyes están relacionados, embelesados, inmiscuidos en este sistema global de idolatría. Hace unos meses, no sé cómo se llame, la alcaldesa de Monterrey, la jefe de gobierno, no sé cómo se llama realmente, pero entregó Monterrey a Jesucristo. Y se armó un revuelo. ¿Cómo es posible? No, que no sé qué. Y es así como, no está haciendo nada, solamente está diciendo que va a orar por la ciudad y que va a depender de Dios, que va a hacer su tarea delante de Dios. Por lo menos eso yo esperaría que ella hiciera cuando entrega la ciudad entrega Monterrey a Jesucristo. Y ella trabaja por Monterrey, entonces esperaría que ella trabaje como para el Señor. Y diría, ¿sabes qué? Qué bueno.
Pero el mundo se saca de onda. En cambio, si tienes otro presidente municipal, jefe de gobierno, lo que sea, que decida ir a la Basílica o a Catemaco, está bien. ¿Por qué? Porque es el sistema global. Y la verdad es que todos los reyes de la tierra, los que están viviendo ahí, han estado inmiscuidos, han fornicado con esto. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La gente del mundo, los que viven acá, y no solo que están acá, porque una cosa, tú y yo estamos acá, pero esta no es nuestra casa. Yo por años, cada que hacía un vuelo, que tomaba un vuelo y tenía que llenar mis papeles, ponía lugar de residencia, Santa Cruz, Bolivia. Porque yo, la verdad, estaba en México de paso. Estaba estudiando, pero realmente yo vivía en Santa Cruz. Y por años, hasta que un día dije, pues a lo mejor ya estoy viviendo en México, ¿no? 6 años después, a lo mejor sí, ya estoy viviendo en México. Pero por años, yo sabía que estaba 360 días al año aquí, pero no era mi casa. Lo mismo, tú y yo estamos en esta tierra, pero esta no es nuestra casa. En cambio, los moradores de esta tierra, que dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. No solamente han estado en este sistema, sino se han embriagado en este sistema, se han deleitado en este sistema, se han embelesado en este sistema. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Regresando en el tiempo, cuando Dios está tratando de hacer reaccionar al mundo, fíjate cómo reaccionan. Los hombres que no fueron muertos, 9:20, Apocalipsis 9:20, con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este es el sistema, esta es la gente, y eso es lo que están viviendo, y se deleitan en ello. Y tú dirás, que hay gente que dice, no, ¿cómo crees? Yo no me deleito en esas cosas, en violaciones, en homicidios, yo no me deleito en esas cosas, ¿ok? ¿Qué programas ves en la tele? Y te vas a dar cuenta que te deleitas en esas cosas. Que realmente te distraen, te divierten esas cosas, ¿no? Versículo 3. Más información acerca de esta gran ramera. El primer personaje, ya vimos, está sobre muchas aguas, es Babilonia, ha fornicado con todos los reyes. Y dice versículo 3, me llevó el ángel, toma a Juan, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer, es esta gran ramera, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Evidentemente no es la gran ramera la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, sino la bestia. Y no sé si tú has estado repasando lo que hemos estudiado en Apocalipsis, 7 cabezas y 10 cuernos, te recuerda a capítulo 13. La bestia que salió de la tierra tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cuerno. ¿Quién es entonces este sistema religioso global? ¿Sobre quién está cabalgando? Sobre la bestia, sobre el anticristo, no es Satanás. Satanás es el dragón. No, otra vez, recuerda, el dragón, la bestia, el falso profeta. El dragón, Satanás, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Entonces, esta mujer este sistema religioso está montado en el sistema político del anticristo. ¿Te acuerdas este gobierno mundial del que hemos hablado? Bueno, este gobierno mundial es el que está cargando con este sistema religioso mundial. Y ahorita nos van a explicar qué son las 7 cabezas y todo esto. Versículo 4. La mujer, otra vez la gran ramera, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, esto es una especie de copa, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
Esta mujer vestida de púrpura y escarlata, que son los colores de la realeza, está con adornos, perlas preciosas, oro, piedras, y tiene un cáliz, una copa de oro en la mano, y esta copa de oro está llena de abominaciones. Este sistema religioso apoyado en el gobierno del anticristo, que ha fornicado con todos los reyes de todo el mundo y todos los hombres de la tierra, tiene realeza, digamos, tiene el poder, y en su cáliz está lo que hace beber, sus abominaciones son las que hace beber a todos, y las fornicaciones son las que se vuelven a verter en el cáliz para volver a darle a beber a otros. ¿Te das cuenta qué grotesco que es esto? Esta gran ramera lo que hace es a sus clientes les da a beber de su cáliz, que es lleno de abominaciones. Y luego lo que sale de eso se vuelve a poner en la copa para darle a beber a otros. Y este es el sistema religioso mundial. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este sistema global está definido en el versículo 5 así. Por supuesto, este no es el nombre que va a tener esa religión nueva, ecuménica. No es que te van a... ¿Tú a qué religión eres? Pues yo soy de Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. No es el nombre que va a tener, quién sabe cómo se va a llamar. A lo mejor se va a llamar la religión del amor o una cosa así. Pero esta es la definición y la descripción que Dios da. La primera parte del nombre es un misterio. En tu Biblia un misterio está con minúscula y Babilonia, etcétera, con mayúsculas, ¿no es verdad? Es un error de la traducción. Un misterio tiene que estar con mayúsculas. Es decir, parte del nombre es un misterio. ¿Por qué? Porque esta religión es eminentemente espiritual. No digo cristiana, pero sí espiritual. Una de las cosas que te van a sorprender es que con el tiempo vamos a ir notando no que la gente deja de ser espiritual. Uno pensaría, pues con el tiempo la gente se va a hacer más atea. No. La gente se hace cada vez más espiritual, no cristiana, pero sí espiritual. Y buscan en el Feng Shui, en el yoga, en el budismo, y es más, hay gente que dice, yo no soy religioso, yo soy espiritual, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues nada, realmente. Simplemente que yo sigo siendo mi Dios. Y yo decido lo que es bueno y yo decido lo que es malo. Pero sigue teniendo un ambiente espiritual. Entonces, esta nueva religión es espiritual y se llama Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Tú sabías que prácticamente todo culto idólatra puedes ligarlo en su origen hasta Babilonia? Todo culto. Desde las prácticas paganas que se han metido en ciertas iglesias, como en la Iglesia Católica, por ejemplo, parte de la indumentaria de los sacerdotes, parte de ciertas cosas, ciertas costumbres, incluso de otras religiones, se ligan directamente hasta Babilonia. No voy a entrar en este tema, puedes investigarlo en internet, este asunto de Semiramis y Tamuz, no sé si has oído hablar de eso, que básicamente Semiramis era una esposa de Nimrod, no sé si recuerdas a Nimrod, es el primer cazador que aparece en la Biblia, que muere y su esposa da a luz, después de que murió su esposo, da a luz espontáneamente, digamos. Creo que algunas versiones dicen que un rayo de luz la embaraza, otras versiones dicen que no más así, dio a luz. Y su hijo, después de un tiempo, muere. Este hijo que nació milagroso muere. Ella hace luto por 40 días y luego resucita. ¿Y no te das cuenta que hay un paralelismo con el Evangelio y con las guerras de las galaxias? Dicho, ¿no? Porque todo eso tiene raíz en Babilonia.
Y esta misma mujer con su hijo ha pasado a todas las culturas. Iris y Osiris en Egipto, María y Jesús en la religión católica, la Madonna, es esta misma ilustración y las puedes rastrear hasta Babilonia. Incluso el halo que se le pone en ciertas pinturas y todo se puede rastrear hasta Babilonia. Ahora, ¿estoy diciendo que la religión católica, el catolicismo va a ser esta nueva religión que va a estar allá? No. No va a ser solo el catolicismo, pero va a tener gran importancia, y ahorita lo vamos a ver. Versículo 6. Una cosa más. Cuando dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, acompáñame a Lucas, por favor, Lucas capítulo 16. Esto de las abominaciones de la tierra. ¿Qué cosas crees que Dios diría, eso es abominación? Y a lo mejor tú piensas, abominación, híjole, ya sé, fornicación, homicidio, drogadicción, eso debe ser abominación para Dios. Lucas 16, versículo 14. Jesús, después de haber dicho que no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, dice en el versículo 14, oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él, de Jesús. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Y de qué está hablando? De religiosidad y de avaricia. Está hablando con religiosos, no está hablando con ateos, drogadictos, no, con hombres verdaderamente morales que cumplían la ley, verdaderamente, a lo mejor mejores que tú y yo en cuanto a comportamiento, pero solo lo hacen delante de los hombres. Eso es religión. Y Dios dice, eso es abominación. Entonces es una religión que va a estar solamente buscando la aprobación de los hombres. No tiene nada que ver con la naturaleza interna. Versículo 7. Y ahora me voy a ir un poco más rápido. Versículo 6, perdón. Te dije que iba a ir más rápido, ¿no? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Este sistema religioso está ebrio de tomar la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y algunos creen que cuando habla de la sangre de los santos, hace referencia a los muertos del Antiguo Testamento, creyentes, ¿no? Isaías, los que fueron masacrados por distintas religiones, y cuando habla de los mártires de Jesús, está hablando de los creyentes del Nuevo Testamento. Sea lo que sea, este sistema religioso ha bebido sangre de creyentes. Y puedes ver que en eso está el Islam, está la religión católica, que durante la Inquisición aniquiló a cientos, a miles, algunos cuentan incluso millones de creyentes por dos razones. Una, ignorancia, en algunos casos, y otra, avaricia, simplemente para quedarse con las tierras, porque esa era parte de la Inquisición. Cuando tomaba a alguien para la Inquisición, todas sus propiedades pasaban a ser parte de la iglesia, y es cuando la iglesia empieza a tener tanto poder y tanto dominio con este sistema. Incluso Lutero, dentro de la Reforma, hizo una gran labor en cuanto a lo que se llama soterología, que es la cuestión de la salvación, pero muchas otras cosas, su entendimiento no fue más allá, y él pensaba, por ejemplo, que había que matar a los judíos, que había que ajusticiar a los judíos porque ellos habían matado a Jesús. Y entonces, todo esto es el sistema religioso. Un sistema religioso siempre va a demandar la sangre. Jesucristo va a dar su sangre. ¿Sí cachas la diferencia? Entonces, versículo 7.
Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. El ángel, Juan ve todo esto y se asombra, dice, me asombré con gran asombro, ¿no? O sea, estaba muy asombrado con gran asombro. Y el ángel le dice, no te asombres, te voy a decir el misterio, o sea, todo esto que a lo mejor no entiendes, te lo voy a explicar, acerca del misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Y esto es interesante porque normalmente el jinete trae al caballo, pero aquí está, como está expresado, está al revés. La bestia trae a la mujer. Entonces, ¿quién controla? La bestia. El sistema religioso realmente es algo que el anticristo está usando para sus fines, no al revés. Y es lógico. Realmente para unificar al mundo no vas a poder unificarlo en base a una moneda, no vas a poder unificarlo en base a un himno, tienes que unificarlo en base a una religión global. Entonces es el anticristo quien está controlando esto. Y dice el versículo 8, aquí está, si alguna vez has querido que un ángel te hable, hoy se te van a quitar las ganas. Sí, me hablas como los ángeles. ¿Cómo es eso? No te entiendo nada. Porque chécate la explicación que le da el ángel a Juan. Okay. Juan, ¿no entiendes? No te preocupes, yo te explico. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. ¿Ah? Yo me imagino. Órale. ¿Y ahora quién me traduce? Diccionario ángel, español ángel. Déjame ir paso a paso a ver si podemos aclarar un poco esto. Primero, empieza a describirlo como la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. ¿Por qué le da ese título? Bueno, yo creo básicamente es lo contrario de Jesucristo. Jesucristo capítulo 1 versículo 8 es presentado como el que es, el que era y el que ha de venir. Y esta bestia es la que era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Simplemente es lo contrario de nuestro Señor, lo contrario entre comillas, porque nuestro Señor al ser absoluto no tiene contrario, pero lo que se opone, digamos, ¿no? Los moradores de la tierra, todos la van a adorar. Dice, los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La gente la va a ver a este personaje, y los que no estén escritos su nombre en el libro de la vida y que se van a poner la marca, ¿te acuerdas? Van a adorarle. ¿Y cómo es que van a quedar tan asombrados de esta bestia? Yo creo que la explicación está en el capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 3. Está hablando de esta bestia que surge de la tierra, del mar. Y dice, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que dijimos que puede ser esto una referencia a que el anticristo va a sufrir algún tipo de atentado, va a morir y va a resucitar? Siempre Satanás va a tener una imitación del verdadero plan. Y versículo 4 de Apocalipsis 13, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces ahí tienes a toda la tierra en pos de la bestia maravillada porque resucitó.
No sabemos si esa resurrección va a ser real o fingida. Yo creo que es un poco de las dos, porque creo que Satanás mismo, ahí en capítulo 13, en el versículo 2, al final, dice, el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Y yo creo que es en este momento de la resurrección que Satanás le da su poder, su trono y su autoridad. Una especie de posesión demoníaca en este personaje. Entonces, esta bestia que era, que no es, y que sube del abismo y va a la perdición, es la que encantó, digamos, a todos los moradores de la tierra. Versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. O sea, pero si tú piensas que no tienes, no te preocupes, no te tienes que ir. Ahí estamos, no te muevas. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, las 7 cabezas, ¿qué representan? 7 montes. Hay una ciudad que se conoce como la ciudad de los 7 montes. ¿Cuál es? Roma. Roma está fundada entre 7 montes. Entonces, ¿será que esta religión realmente está anclada en Roma? ¿Realmente será la religión católica? No creo que sea solo la religión católica, no creo que sea el Vaticano nada más, porque además en el versículo 5, ¿te acuerdas que vimos la madre de las rameras? Habla en plural. Son muchas religiones que hacen este río, esta gran ramera. El Vaticano, yo creo que sí, y creo que no hay forma de negar la corrupción que ha habido, no solo en este momento, sino la historia del papado es una historia espantosa de corrupción, de prostitución, de simonías. ¿Qué es eso? Pues comprar ciertos privilegios en la iglesia, se compraban los papados, hubo momentos en que había 2 papas al mismo tiempo, se heredaban a su familia, ¿no? El papa tenía hijos y se heredaban cosas a sus hijos y todo esto creo que va a ser simplemente parte de este nuevo sistema. Y si tú dices, bueno, menos mal que yo soy cristiano, te sorprenderías la cantidad de cosas que suceden también en la iglesia cristiana. Pastores que engañan a sus esposas. Yo perdón que lo diga así, no logro imaginar cómo un pastor puede engañar a su esposa. Y yo sé, la palabra dice que mire que aquel que esté seguro, aguas, no vaya a ser que no caiga. Y no estoy diciendo yo nunca lo haría. Pero ¿sabes qué? Creo que tiene que haber un endurecimiento del corazón tan grande para que suceda eso en alguien que está enseñando la palabra, cayendo en adulterio y en fornicación. Es muy fuerte y sucede mucho más veces de las que uno cree. Y lo que es peor, sucede y se mantiene. Y se establecen mecanismos de poder para que el pastor no pierda su privilegio económico, social. Eso es lo mismo, es una religión. Abominación ante Dios. Es otro río más en este cauce de la gran ramera. Otra afluente más. Pero no solo son 7 montes, sino fíjate el versículo 10. Y son 7 reyes, es decir, son 7 montes y a la vez son 7 reyes. ¿Cuáles son estos 7 reyes? Algunos piensan que son 7 emperadores romanos, pero no hay ninguna forma de cuadrarlo realmente. Lo que yo creo que, fíjate, dice después, 5 de ellos han caído, son 7 reyes, 5 han caído, uno es el sexto, y el séptimo aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Entonces, ¿a qué creo que está haciendo referencia? A 7 potencias que han estado directamente relacionadas con opresión al pueblo de Israel y en contra de Dios. ¿Cuáles son estos 7 reinos? Bueno, número 1, Egipto. Israel realmente nace en Egipto, entró como una familia, pero nación se convierte en Egipto.
Entonces, Israel, número 1. Asiria, número 2, que fue la que conquistó el imperio la parte norte de Israel, el reino del norte. Entonces, Egipto, Asiria, luego Babilonia, luego Medo-Persia, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Ahí están los 5. Son 5 reyes que ya han pasado. Eso dice, 5 de ellos han caído. Egipto cayó, Asiria cayó, Babilonia cayó, Medo-Persia cayó, Grecia cayó. Luego que dice, uno es. ¿Cuál es el imperio que estaba en el momento que Juan está escribiendo esto? Roma, que es el que sigue. Entonces, 5 han caído, uno es. ¿Y qué sucede en el Imperio Romano? Durante el Imperio Romano, ¿qué cosa importante sucede en el año 70? ¿Alguien sabe? Israel deja de existir. El templo es destruido, Jerusalén es destruida, Israel como nación deja de existir. Por tanto, ¿han habido otros imperios? Sí, los otomanos, los estos, los unos, los otros. Pero Israel no existía, así que no cuenta. Solo 5 que cayeron, el romano, que es el 6º, y uno que ha de venir. Y el día de hoy Israel ya existe, por tanto, este imperio puede comenzar en cualquier momento, ¿no? Dice, 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga, estamos hablando de este imperio del anticristo, ¿te acuerdas? Dice, es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar? 7 años nada más. Y eso que estos 7 años lo tenemos divididos en 2, y el versículo 11 nos explica. La bestia que era y no es, el anticristo, también es el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. A ver, ¿cómo? ¿Es el 8º, pero es entre los 7? Sí. ¿Cuál es el 7º imperio que va a venir? El 7º imperio es el que hemos llamado Imperio Romano revivido. ¿Te acuerdas? El imperio del anticristo. Ese es el 7º. Dijimos que va a morir. O va a fingir su muerte. Y va a resucitar, pero esta vez ya con el poder de Satanás en sí. Por eso es el 8º después de su muerte. Pero el mismo también es entre los 7. ¿Sí cachas? Ok. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora o por un breve tiempo recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos 10 cuernos son 10 reyes. Y si tú recuerdas cuando vimos en Daniel capítulo 2, había una estatua que era de oro, representando Babilonia, de plata, representando Medo-Persia, que era el vientre y los muslos de bronce, representando a Grecia, las piernas de hierro, representando a Roma, y los pies de hierro y barro cocido, representando este nuevo imperio, el imperio del anticristo. ¿Y cuántos dedos hay en esa estatua? 10. Y en el capítulo 2 al final dice, durante el reinado de esos 10 reyes, entonces una roca que no fue cortada con mano, caerá sobre esos 10 reyes y lo desmenuzará. ¿Quién es esa roca? Jesús. ¿Cuándo va a regresar? Cuando estén estos 10 reyes gobernando. Entonces, estos 10 cuernos son esos mismos 10 reyes que vimos en Daniel. Verso 13. Estos, los reyes, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cuál es el mismo propósito que tienen? Está en el verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Versículo 15. Déjame resumir un poquito esto. La mujer está sentada sobre una bestia. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 colinas, pero a la vez son 7 reyes. Y ya vimos, 5 han pasado para el tiempo que Juan está escribiendo. 1 es el Imperio Romano, falta 1, el Imperio revivido. Y ese 1 es el del Anticristo. Y los 10 cuernos son los 10 gobernantes que van a ceder su poder al Anticristo. Versículo 15.
Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Este sistema religioso es global, no es de una zona del mundo, es global. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los 10 cuernos, que son los 10 reyes, están, ¿te acuerdas? Te dije, usando al sistema religioso. Cuando deje de ser útil, devorarán y odiarán y despedazarán este sistema religioso. ¿Por qué? Porque el anticristo mismo se pondrá en el centro y dirá, ahora yo soy Dios y adórenme. O sea, este sistema global es solamente una herramienta para posicionarse. Versículo 17. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Quién tiene la sartén por el mango? Dios. Dios está ordenando todo, Dios está haciendo las cosas a su tiempo, a su manera. Verso 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, el capítulo 17 me narra este sistema religioso global que Dios acaba de juzgar. ¿Te acuerdas? Capítulo 16, Dios juzgó todo esto. ¿Qué es lo que juzgó? Juan nos lo explica con esto. Un sistema religioso global. Un sistema de idolatría. Un sistema de inmundicia, de abominación. Y así es la religión el día de hoy. Así era siempre. Inmoral. Se adoraba con prostitutas. Se adoraba a Dios teniendo relaciones sexuales con prostitutas en los templos, en ciertas religiones. Ritos de iniciación sexual, todo eso. Y eso va a regresar a nivel global. De hecho, el día de hoy, el sexo es un Dios. Y un Dios que exige tributo. La industria de la pornografía en Estados Unidos es la industria con mayor crecimiento que hay. No hay una industria que crezca más. El Internet debe su avance y su popularidad a la pornografía. Y esa es la nueva religión. Y para allá va el mundo. Para allá va el mundo. El tema para ti y para mí es, ¿cuál es mi ciudad? ¿Babilonia o Jerusalén? ¿Qué es lo que anhelo? Realmente, ¿qué es lo que anhelo? En mi corazón anhelo, ay Señor, ya ven, porque quiero estar contigo. O cada día anhelo llegar a mi casa a dejarme seducir por un pecado, por la televisión. Anhelo que venga el Señor con su gloria, o anhelo que venga más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más poder, más popularidad. Uno es Babilonia, el otro es Jerusalén. Y fíjate, déjame regresar en el versículo 14. Esto no tienes que dejar de tener en mente. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, tú y yo, son llamados y elegidos y fieles. ¿No te encanta? Esa es la descripción. En este capítulo tan feo, hay un versículo en el que Dios dice, pero ¿sabes qué? Hay alguien que es distinto. ¿Quién? El que yo he llamado, el que yo he elegido y el que me es fiel. Y tú dices, pero yo no he sido fiel. Y puede ser verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, realmente, en Él tenemos cómo ganar.
Próxima semana vamos a ver el capítulo 18, que es otra descripción de la misma Babilonia, pero de otra cara. La cara económica o la cara político-económica del imperio del anticristo. Y yo sé, ya quieres que venga, no la próxima, sino la que sigue, porque la que sigue es el regreso de Cristo. Estudiando, no estoy profetizando ni que me digan, ¿no? El día y la hora nadie la sabe, pero ¿sabes qué? Yo sí sé el capítulo. Y es maravilloso poder leerlo. Así que nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Padre, te damos gracias porque esta era nuestra ciudad. Señor, estos eran nuestros caminos. Bebíamos, Señor, de esta bebida de inmundicia y de abominación. Nos deleitábamos, Señor, con esta gran ramera, en esta religiosidad, sea lo que sea que hubiera sido antes nuestro Dios, el dinero, el prestigio, la juventud, la fortaleza. Y el día de hoy, Señor, podemos darte gracias y adorarte porque nos has trasladado de Babilonia a Jerusalén, la ciudad del gran Dios, tu ciudad. Y anhelamos, Señor, ese día en que podamos verte cara a cara, en que podamos caminar. Señor, las calles de oro no nos importan. Nos importas tú, que vamos a estar en tu presencia. Y mientras llega ese día, Padre, te ruego que podamos deleitarnos en ti, en oración, en tu palabra, en comunión unos con otros, dando testimonio y dando fruto de que somos nacidos de nuevo. Y esto, Señor, no solo porque lo anhelamos, porque nos deleita, sino porque te glorifica a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.